Eh, Pedro, Pedro, Pedro. perdón. Pedro, ahí estoy. Estoy Ok, leyendo los comentarios y me cruzó. después de todos estos saludos, primero le devuelvo los saludos a todos nuestros colegas, entrenadores que están en diferentes partes del mundo, siempre muy agradecido del tiempo que sacan para dedicarle a este taller. Como siempre, le doy muchas gracias a todos los que hacen posible este taller. Yuri, ¿sabe? Vicen, nuestro presidente de la Organización Panamericana, Francisco Lee, el licenciado Francisco Lee, todos los que en realidad hacen posible que estas cosas ocurran y que en realidad pues de alguna manera nos está sirviendo a todos. Cuando empezamos esta charla, yo vi los temas así como que un poco generales así, y te digo, ¿no? Porque entrenador al fin, que estoy acostumbrado a la acción eh, más cerca de lo que nosotros hacemos, tenía mis dudas si iban a ser interesantes, y sin embargo tengo que decirle que estos temas generales, hasta a mí preparándome durante todo esto, me ha hecho reflexionar. El, la vez pasada, ¿no? En el taller pasado que hablamos de la comunicación, eh, tengo la agradable sorpresa que mucha gente se sintió impactado, sobre todo en la utilización de la comunicación en los 30 segundos del tiempo de descanso, y muchos después me llamaban, me escribían textos, nos quedamos comunicándonos por espacio de 1 o 2 semanas hablando del tema, así que me pareció sumamente interesante. Y, y este tema de la gestión de riesgo, también que es un asunto general, a mí también me ha impactado en la preparación lo interesante que es el tema y los cuidados que debemos tener nosotros los entrenadores referente a este tema. Así que de verdad que nos va a servir mucho. Les agradezco su tiempo y vamos a darle comienzo a este tema. Estamos tratando, Yuri, de correrla y algo pasa que no está corriendo. Sí, probaste con la barra espaciadora para pasar las diapositivas. Tenés abierto Estás compartiendo de todas formas ya la presentación. Se está viendo la imagen de la primera diapositiva. Sí, pero yo no la veo, entonces no me da tiempo, no me da chance a guiarme. Eh, Probá expandiendo la pantalla. Ah, ok, ya. ¿Ya la ves? Vamos Perfecto. allá. Ok. Vamos a empezar primero con esta cita de este legendario entrenador de más de 58 años en la profesión, entrenador de Estados Unidos, de Universidad de Estados Unidos, que fue entrenador de varios deportes, que más se destacó fue en béisbol, pero que sin duda él pone de manifiesto que, que el ser humano es lo más importante dentro de nuestro proceso de entrenamiento. Así que ni los resultados deportivos, ni nada puede ser más importante que lo que ocurre con nuestros atletas. Eh, los entrenadores son grandes humanistas. No podemos separarnos de eso, y un resultado deportivo no nos puede cegar y hacer que nuestros atletas entrenen en cualquier condiciones por tal de que obtengan un resultado deportivo. Así que esta cita es siempre reflexiva y, y es bueno, ¿no? Que lo tengamos, ¿no? Que lo tengamos presente. Este tema de riesgo, ¿no? Si vamos a analizar la palabra riesgo, eh, ha sido muy utilizada y tiene mucha connotación y es muy utilizada en diferentes profesiones. Hoy por hoy vemos que en el tema de las inversiones se utiliza mucho,
pero no solamente ahí. El tema de riesgo es una palabra muy, pero muy utilizada y que no escapa de nuestra profesión, y así que tenemos que atenderla tal y como se merece. Su definición es como lo dice ahí, es una contingencia, una proximidad, un daño, que ese daño puede ocurrir o puede no ocurrir. Sin embargo, de que no puede ocurrir no es motivo para no tomar todas las precauciones como si fuera a ocurrir. Y tenemos que tener presente, ¿no? Que como todas las cosas de la vida, ¿no? El riesgo, como todas las cosas de la vida, es una cuestión de perspectiva. Lo que a mí me parece que es riesgoso, puede que a otro entrenador no le parezca muy riesgoso. Este esquema es medio simpático, ¿no? Pero de alguna manera nos hace reflexionar, ¿no? Tenemos este hombrecito en la isla desolada, una isla desolada, donde no hay agua, no hay nada. El hombre va a morir si permanece ahí, así que su única salvación es encontrar un barco que lo lleve a donde él pueda salvarse. Sin embargo, la persona que viene en el barco se siente seguro porque él estaba solo en el mar y necesita encontrar tierra. Y entonces cuando ve tierra, pues se siente seguro también. Ambos se sienten seguros porque se encontraron, cuando en realidad los dos tienen el mismo riesgo de morir. Uno en el mar y el otro en una tierra desolada. Así que es importante que veamos esta cuestión de perspectiva, porque aún cuando nosotros, de nuestra perspectiva, no veamos riesgo, tenemos que ser capaces de ver otras perspectivas. Y ahí entran los atletas, entran padres. Muchas veces estamos en un centro de entrenamiento y un padre localiza un riesgo que tú no ves. Y muchas veces atinamos, ¿no? Porque como sabemos de lucha, pero lo que sabemos de lucha es el bombero, el tackle, etcétera. Muchas veces menospreciamos esa opinión y pensamos, no, es que ese papá no sabe nada de lucha, ¿no? Pero no es de lucha lo que te está hablando. Él no te está diciendo cómo es el tackle. Él está identificando un riesgo desde su perspectiva. Así que es importante que pongamos atención no solamente a nuestra perspectiva, porque nuestra perspectiva puede ser diversa y podemos que nosotros no veamos un riesgo que es eminente. Es importante que cuando hablemos de riesgo, veamos que el riesgo va más allá de la actividad deportiva, ¿no? El riesgo está sobre la instalación también, el riesgo está sobre el atleta, el riesgo está sobre el entorno, o sea, hay muchas cosas que envuelven el riesgo, que no es solamente la práctica deportiva, y que lo que tú estás mirando muchas veces nos olvidamos y nos concentramos exclusivamente. Si la parte técnica sale, pues todo lo demás está bien. Y eso sucede más allá del entrenamiento, sucede también en los eventos. Nosotros los entrenadores, cuando nos ponen a organizar eventos, nos preocupamos del matre, donde la gente va a luchar, la silla donde se va a hacer el pairing, y 3, 4 cosas, y nos olvidamos del resto de las cosas, ¿no? Nos olvidamos dónde van a estar los fanáticos, nos olvidamos de otras cosas. Si estas cosas ocurren, pues ahí se puede hacer una competencia. Y no necesariamente, ¿no? Yo les traigo no una reflexión, ¿no? Es algo que aparece. Catherine Knorr fue la persona que escribió la guía de riesgo de recreación y deporte. Es una jueza que reside en Miami, atleta profesional de triatlón, con una larga experiencia en litigios de seguro en casos de recreación y deporte. Ella hace esta guía que le recomiendo que todos los que puedan tener acceso a esta guía y que trabajamos de alguna manera en lo que respecta a la recreación y el deporte, la tengamos en cuenta, porque es muy completa, es muy amplia, y nos trae esto, ¿no? Pues fíjate que ella acude a que
que las medidas que se tomen en la gestión de riesgo disminuye la posibilidad de lesiones, la pérdida de efectos en la organización deportiva, instalación o evento, que es lo que le estaba diciendo, que es más amplio que la actividad, es todo lo que reúne el atleta, la instalación, etcétera. La identificación de medidas razonables para minimizar esto, ese es el reto, ese es el reto, y ese es el reto que nosotros tenemos que asumir desde los pasos más importantes, ¿no? Que es la identificación de este riesgo, la reducción de riesgo y el monitoreo de riesgo. Vamos a verlo mejor en gráfica, porque siempre gráficamente logramos hacer que se visualice mejor. En la medida que el nivel de riesgo sube, el riesgo va siendo lo que esté ocurriendo inaceptable. Y es inaceptable, y por eso trato de explicarle que es más amplio que la actividad física. La actividad física es una, ¿no? Pero el atleta, si miramos el atleta, un atleta con un mes de operación de una rodilla, ponerlo a entrenar y hacer tope, pues posiblemente sea inaceptable ese nivel de riesgo. De igual manera que es inaceptable que entremos a una instalación, aunque quepa el matre de lucha, aunque el matre de lucha quepa, si el techo se está cayendo, pues es inaceptable que aceptemos ese riesgo, ¿no? Y el nivel de riesgo un poco tiene que jugar con el costo de reducción de este riesgo. Y este costo lo podemos ver en dos direcciones. Este costo lo vamos a ver en costo desde el punto de vista monetario para disminuir el riesgo, ¿no? Si tú entras a una instalación, por ejemplo, y el riesgo es alto porque el techo se está cayendo, pero arreglar el techo tiene un costo muy alto, pues eso hace que la instalación no sea habitable para practicar lucha, porque no podemos asumir ese costo. Pero también está el costo de la pérdida desde el punto de vista de vida, ¿no? Si el techo se cae, pues puede matar a la participante. Está el costo también alto del mismo ejemplo que estábamos trayendo de un atleta operado de rodilla con un mes de práctica, posiblemente ponerlo a practicar antes de tiempo, el costo es muy alto. El costo es que no lo vas a tener más en toda la temporada. Sin embargo, si tú hubieras seguido un proceso de terapias adecuado, posiblemente en 3 meses ya tú podías tener ese luchador en las citas previas. Así que es importante que miremos el manejo de riesgo en la dirección del nivel que puede tener este riesgo y del costo que puede tener este riesgo en las dos direcciones que le hablamos. Ahora, ¿cómo una vez identificado el riesgo, cómo podemos evitarlo? Primero tenemos que partir de la premisa que no existe nada con cero riesgo. Nada, no existe nada con cero riesgo. En todo hay un riesgo, ¿no? De hecho, tú estás en una instalación y esta instalación está en buenas condiciones, pero viene un terremoto de 9.5 y derrumbó la instalación. Y ese terremoto ocurrió cuando estábamos practicando. Así que cero riesgo no va a tener, ¿no? Siempre va a haber un % de riesgo que tú no puedes controlar, que son las eventualidades. Por eso, hablamos de los riesgos que nosotros podemos evitar. Aquello de que hay un foco que está colgando, pues retíralo o arréglalo. ¿Ves? Hay algo alrededor del matre que puede causar un golpe con alguien que salga del matre, pues retíralo. Ten presente aquellos riesgos que están en tus manos, trabajarlo. Hay un proceso de aceptación de riesgo, ¿no? Hay unas cosas con las que tú tienes que vivir, ¿no? Por ejemplo, si hablamos específicamente del atleta, ¿no? El atleta tiene una lesión, está en recuperación y tú tienes que aceptar un determinado riesgo porque si no nunca va a poder luchar. Pero un riesgo razonable, no lo vas a poder hacer todo, pero quizás lo pones a hacer un poquitico de sombra y cosas que como quiera le va a doler un poco, pero tú asumes ese riesgo como un riesgo razonable.
y lo reduce. Lo hace sin que haya nadie alrededor de él, lo hace teniendo en cuenta que tenga un espacio razonable para hacer su sombra, etc. Reducir el riesgo, ¿sabe? Y lo podemos sacar del contexto de la lucha, porque también sé que hay otros entrenadores, otras disciplinas deportivas que están entrando, que me han llamado y me han escrito, ¿no? Porque el tema es un tema general y pudiera aplicársele a cualquier actividad deportiva. Por ejemplo, entonces, si estamos en un campo de soccer y tú ves que hay una parte de la verja que tiene un peligro, pues tú puedes poner una cinta delimitando el paso por esa área para que los jugadores no se te acerquen a esa verja, que pudiera ocasionarle que le raspe un brazo, le raspe el cuello, la espalda, sin darse cuenta con el manejo del balón. Y verificar el cumplimiento de estas medidas. Tú tomas unas medidas, pero no te puedes olvidar de ellas. No, o sea, un día llegaste, pusiste una cinta, delimitaste el área y más nunca fuiste por ahí. Y posiblemente 3 días después el aire tumbó la cinta y no verificaste que hay un riesgo que no se ha arreglado, que tú lo asumiste, que tú puedes trabajar con ese riesgo con determinadas medidas, pero ahora hay que controlar esas medidas. Así que todo este proceso es importante, ¿no? Ahora un poco entrando, como se dice aquí en Puerto Rico, al arroz y la habichuela, ¿no? En el deporte. En el deporte específicamente, la seguridad, claro, es lo primero. Comenzando con la cita de este entrenador legendario. Pero, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que monitorear, que está a nuestro alcance monitorear para garantizar que la seguridad es lo primero? Porque podemos decir la seguridad es lo primero, pero si no controlamos los factores que nos llevan a una práctica segura, pues en realidad es una poesía. Es una poesía decir que la seguridad es lo primero. Así que tenemos que tener entrenadores capacitados para dar nuestras prácticas. Tenemos que tener una instalación deportiva adecuada. Tenemos que tener indumentaria deportiva adecuada. Y tenemos que tener los equipos e implementos adecuados. Ahora, para poner algunos ejemplos de esto, vamos a... ¿Qué representa un entrenador capacitado? Bueno, un entrenador capacitado es que tenga estudios referentes a la profesión de entrenador deportivo. Nosotros no podemos, un entrenador deportivo no puede ser de médico, porque no tenemos los estudios relacionados al médico. No sé por qué en algunas ocasiones personas que no tienen la profesión entienden que lo pueden hacer muy bien, padres que a lo mejor son doctores, que son abogados, piensan que porque lo jugaron o porque lo practicaron en algún momento, pues están capacitados. Pues no están capacitados. No están capacitados, no tienen los estudios capacitados, como nosotros no podemos diseñar un plano de arquitectura, porque nosotros somos entrenadores. Así que lo primero es que al frente de cada programa debe haber un entrenador capacitado. Y los encargados de que esto ocurra son la UWW, a través de las certificaciones de entrenadores, y las federaciones nacionales, que también pueden tener su proceso interno de certificación de entrenadores por niveles. Hay varios países que la tienen muy bien. Hay varios países, en Estados Unidos funciona muy bien esta certificación de entrenadores a través de la Federación Nacional. Funciona muy bien también en Cuba también, y en otros países funciona muy bien. Creo que en Venezuela también estaba funcionando muy bien, y en otros países también funciona muy bien. No tengo conocimiento en todos los países cómo es su estructura deportiva, su federación y cómo está funcionando esta parte de la educación, ¿no? Pero estos son los responsables, ¿no? Sin lugar a duda, la Federación Nacional en primer plano, que es el que va a poner a un entrenador frente a un programa, frente a niños, pues tiene que asegurarse que tenga un entrenador capacitado. Y para esto son estos talleres, ¿no? Y para eso hay otros talleres. Y nacionalmente ocurren otros talleres. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, a través del Departamento de Recreación y Deporte, existe un programa de educación también, donde los coaches tienen un programa de certificación.
y todo, y los ministerios de, entiendo que en España también funciona muy bien esto a través del Ministerio de Deportes de España, pero es importante que nos preocupemos de que las personas que tengamos frente a los programas tengan la capacitación o que estén en camino de irse certificando y teniendo todos estos conocimientos. Los programas dependen de quién los dirija. Si tienes un buen dirigente, pues tendrás un buen programa. Todo coach dentro de estos conocimientos debe tener un manejo básico del manejo de lesiones. Esto está dentro de tener un coach preparado que pueda hacer lo mínimo. No queremos que nos convertamos, no queremos convertir en médicos a nuestros entrenadores, pero sí podemos, pueden tener la capacidad de realizar un vendaje, pueden tener la capacidad de inmovilizar un brazo hasta llevarlo al hospital más cercano si hay una lesión en un brazo. Tiene que tener conocimiento de saber si hay un golpe cerca de la cervical que no debe moverse el atleta hasta que no llegue una camilla y con unas cosas especializadas que permitan. No puede decirle, mira, párate, siéntate aquí, porque puede provocarle un daño mayor. Así que tienes que tener unas cosas, unos conocimientos básicos en cómo tú vas a manejar estas lesiones. La instalación certificada, ¿no? La instalación certificada de igual manera, de alguna manera tiene que ser esta certificación de parte de la Federación Nacional. En muchos de los países nuestros, esta certificación existe a través de los municipios, de las municipalidades, de las alcaldías, de los distritos, de diferentes formas, ¿no? Cómo es la organización geopolítica del país. Las instalaciones generalmente no, nuestros países no pertenecen a las federaciones. Así que una vez que pertenecen al gobierno estas instalaciones, generalmente se tienen estos cuidados, las instalaciones. Yo que trabajo específicamente con el gobierno municipal de San Juan, todas nuestras instalaciones, para cuestiones precisamente del seguro, están certificadas. Están certificadas con bomberos, estructuralmente, etcétera. Sin embargo, hay unas certificaciones que los gobiernos municipales ni nadie puede dar, que son si el colchón es adecuado. No podemos hacer lucha en un colchón de Taekwondo, porque el nivel de absorción del golpe que necesita el luchador cuando cae al matre no es el mismo nivel de absorción que tiene un matre de Taekwondo, ni de usos múltiples, ni esos matres pegadizos que se unen unos a los otros por un velcro que se coge para principiantes en gimnasia, para hacer rodadas, etcétera. Así que es importante que nuestras federaciones garanticen y nosotros como entrenadores sepamos que ese colchón no es apto para que nuestros niños practiquen lucha. Debemos tener una instalación que los rótulos estén visibles, que se sepa dónde están las salidas de emergencia, que se sepa por dónde la gente tiene que entrar, por dónde tienen que salir en caso de una urgencia, que los baños estén rotulados, que las oficinas estén rotuladas. Una instalación rotulada va a ser una instalación que va a permitir a los participantes, tanto bien sea de lucha como padres y otras personas que visiten la instalación, tener una guía. Es como funcionar en las carreteras sin letreros y sin salida y sin nombre. Pues eso mismo sería una instalación que no tengamos en cuenta, que tenemos que rotular todo lo que sea necesario que la gente deba conocer. En cada instalación tiene que haber un botiquín de primer auxilio, para lo que le estoy diciendo, una herida donde podamos aguantar el sangrado en lo que lo conducimos al hospital más cercano. Tiene que haber unas mínimas cosas. Yo no aspiro que los entrenadores se pongan a hacer cirugía ni a coser a nadie dentro de una instalación, pero que sí sepan cómo manejar y darle los primeros auxilios a un atleta que sufre una lesión durante tu práctica. La ventilación es sumamente importante y la iluminación, ventilación, cada instalación, y sobre todo en estos países cálidos, ¿no? Estos países cálidos que las temperaturas en los últimos días, por lo menos aquí en Puerto Rico, están siendo unos calores tremendos, ¿no? A ponerte a hacer lucha en un sitio sumamente cerrado,
donde el nivel de calor va a aumentar, más la temperatura corporal, pues es altamente peligroso. Así que tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta la iluminación, que la gente tenga la iluminación adecuada para que se puedan ver, la limpieza. Sabemos que nuestro deporte en muchas ocasiones se sufren infecciones de piel, y muchas de estas infecciones de piel están relacionadas a la higiene de nuestra instalación y a la higiene de los participantes. Así que tengamos presente esto, porque todo esto es importante a la hora de que esta federación deba tener en cuenta cómo certificar esta instalación. Y equipos e implementos deportivos. Esto es bien interesante, ¿sabes? Le voy a decir algo. De forma general, llegamos, casi todos los gimnasios de lucha tienen una soga, porque a todo el mundo sabe lo necesario que es hacer, es tener soga, ¿no? Porque nos mejora no solamente la fuerza de los hombros, la fuerza de los brazos, sino la fuerza del agarre. La soga del luchador es sumamente importante. Llegamos, ponemos una soga, no sabemos el tiempo de vida que tenemos la soga. Alguien nos la regaló, que la tenía tirada en el patio, y nosotros la pusimos porque es necesaria para los luchadores. No sabemos el tiempo de uso, así que puede estar ahí puesta 3 años, 4 años, y subiéndose y bajando muchas personas. De hecho, recuerdo una vez, ¿no?, en una experiencia que tuve en un campamento que hicimos en China, cuando la clasificación olímpica esta que se hizo en China, que había una soga que el techo era prácticamente, el techo quedaba prácticamente a 2 pisos. O sea, eran prácticamente 2 plantas de esa soga. Y esos luchadores a veces subían hasta 2 la soga y se cruzaban por el camino. Uno subiendo y el otro bajando. Quizá, ¿no?, ahí tomaban las medidas y se revisaba la soga cada cierto tiempo y se sustituía y evitaba que se fuera a partir, y sabían que eso podía aguantar 500 libras de fuerza, etcétera, ¿no? Quizá todo estaba controlado, ¿no? Pero yo me pregunto si siempre hacemos eso. Yo me pregunto si en cada una de nuestras instalaciones nosotros verificamos la soga, verificamos las ligas, que la empezamos a utilizar y la utilizamos hasta que se parte y le da un cantazo en la espalda a un luchador. Porque también tienen un tiempo de uso, las pelotas medicinales, los muñecos, las escaleras donde lo utilizamos también para subir, las pesas que utilizamos, las barras que utilizamos. Todos estos implementos que nosotros tenemos en nuestro gimnasio tienen un tiempo útil, y es un tiempo que hay que revisar cada cierto tiempo, verificar que esté en buenas condiciones. Muchas veces ayuda si existen algunos aditamentos que permiten que alargarle la vida útil a las cosas, que si no, las ligas quizás con un poco de se le echan unas vaselinas y unas cosas que permiten que la liga no se tueste y que dure un poco de más tiempo. Así ocurre con las pesas, cuando logramos echarle W40 y otras cosas que permiten que nuestro cuarto de pesa tenga mayor durabilidad. Se le echa también pintura anticorroantes que permite que duren más tiempo. Así que revisemos los implementos deportivos, no demos por hecho de que están en buenas condiciones desde que se pusieron hasta ahora, porque se pusieron hace 10 años. Hace 10 años se pusieron. No necesariamente hoy están en las mismas condiciones. ¿Ok? Y puede representar un riesgo eminente. De igual manera, la indumentaria deportiva. Hay que hacer hincapié con esto, ¿no? En la medida que nuestros niños, sobre todo en los principiantes, ven mucho esto, pero en la medida que nuestros niños practican con shorts de baloncesto y tenis de baloncesto, pues la realidad es que se están exponiendo a
a un riesgo, se están exponiendo a que se le trabe un dedo, se están exponiendo a que se le jorobe un tobillo, se están exponiendo a lesiones. Mira, y en otros deportes son bien estrictos y nosotros tenemos que ser bien estrictos con eso. Hay muchos deportes, ¿sabes? Y por lo menos aquí en Puerto Rico, tú no puedes matricular a un niño en béisbol si tú no lo llevas con su trajecito de béisbol, y no puede practicar taekwondo si no compra el uniforme de taekwondo. Pues en la lucha tenemos que ser igual de exigentes. Y tenemos muchas razones para decirnos que nuestros niños, que si no tienen cómo comprarse, todas esas razones son válidas hasta que un niño sufra una lesión y usted sea demandado por la irresponsabilidad de no orientar a ese niño, a ese padre, que con esa ropa no se podía practicar lucha. Así que si no tenemos una truza de lucha, sabemos que tiene que ser un short quizás un poco más pegado, donde evite lesiones tanto para él como para cualquier otro participante que esté entrenando con él. Las rodilleras adecuadas, mira, las orejeras adecuadas. Mira, a veces la orejera es adecuada para ti, pero no es adecuada para tu contrario. Así que miremos que no solamente lo que tú uses te protege a ti, lo que tú uses, tú lo utilizas para la práctica con otro participante. Y es posible que esa orejera que tú tengas es muy dura y termine dañando la cara del otro participante. Así que miremos todo el contexto de la seguridad, no solamente la que utiliza el individuo, sino cómo éste se va a interrelacionar con los demás. El papel del entrenador en esta gestión de riesgo es sumamente importante. Y lo primero es minimizar todo tipo de riesgo, minimizarlo. Y para minimizarlo, hay 3 momentos en que realmente tú puedes intervenir adecuadamente para minimizar estos riesgos. Que antes del entrenamiento, durante el entrenamiento y después del entrenamiento. Y eso vamos a dar algunas recomendaciones referentes a eso. Antes del entrenamiento, lo primero que tenemos que llegar, lo primero para evitar cualquier tipo de daño, es llegar con una clase planificada. Saber lo que vamos a hacer. Ese es lo primero que tenemos que hacer para minimizar el riesgo. Tener nuestra clase planificada, saber qué es lo que vamos a hacer, no llegar a improvisar a la sesión de práctica. O sea, tomarse tu tiempo antes de llegar a la práctica para tú saber en cada una de las partes de la clase qué tú vas a hacer, saber los equipos que tú vas a utilizar. No puedes tener equipos de más rondando por la instalación si tú no lo vas a utilizar. Los equipos tienen que estar guardados. Los equipos guardados minimizan riesgo. Tú debes guardar todos tus equipos. No puedes tener pelotas rodando, pelotas medicinales rodando por el matre, tener pesas rodando por el matre, unos discos por una esquina un matre. No puedes hacer eso porque estás siendo negligente con tu práctica. Así que la organización del área, ¿no? Es sumamente importante. La organización de que tú puedas organizar tu área perfectamente, las pesas tienen que estar en el área de las pesas, los muñecos recogidos, las ligas recogidas, las pelotas recogidas, y solamente sacar y poner en un área específica aquellos equipos que tú vas a utilizar durante la práctica. Los que tú vas a hacer van a ser utilizados. Verificar, siempre, nunca está de más verificar que no haya ningún objeto cortante, que no haya ninguna, que no haya nada que ponga en peligro, que un atleta vaya a salir del matre y se vaya a cortar con algo, etcétera. El espacio según el número de participantes es importante, y esto nos tenemos que detener un poco porque este espacio para los participantes muchas veces va a depender del tipo de práctica que tú vas a hacer. No podemos decir que en un matre 42 por 42 siempre 20 personas son lo razonable, porque va a depender. Porque si están haciendo 20 personas, hay 10 parejas y haciendo topes de competencia. Profe, permiso. Sí. Profe, cuando usted menciona 42 por 42, está hablando de pies, ¿verdad? Eso equivale a 12 metros, ¿no? Son 12 por 12 metros. 12 por 12 metros. 12 por Gracias. 12 metros.
si estamos haciendo topes de competencia, pues mira, pues no tienes el espacio razonable, aunque sea la misma cantidad de participantes. Sin embargo, si tú estás haciendo entradas sin proyección, podías tener más de 20. Porque, así que el espacio con relación a los participantes, de alguna manera va a jugar la relación con el objetivo de la clase, con el medio que estés utilizando y con la tarea específica que estás haciendo. El colchón correcto, exactamente, eso lo hablamos ahorita. Utilización, mira, los métodos de formación son más importantes que lo que nosotros importancia le damos. La fila, las hileras, los círculos, todas estas formaciones nos ayudan a organizar la práctica y nos ayuda a maximizar el espacio. Es importante el conocimiento y el dominio de estos medios y métodos para organizar la clase. La relación atleta-entrenador también es un tema importante. Y ahora también, de la misma manera, nos tenemos que detener porque esta relación atleta-entrenador no va a ser lo mismo si los atletas son de alto rendimiento a si los atletas son principiantes. Todos lo que estamos aquí conectados, de alguna manera hemos estado en esos campamentos de entrenamiento de alto rendimiento, donde en 3 colchones a veces hay hasta 100 personas practicando. Pero el atleta de alto rendimiento sabe cómo cuidarse más, qué es lo que está haciendo, si lo que está haciendo es entrada. Pero un atleta, y muchas veces el entrenador no tiene que estar tan pendiente a cada atleta. Cada atleta está practicando su plan de trabajo, y él sigue la rutina que ya tiene asignada, etcétera. Él mismo se está cuidando, él sabe que tiene una competencia cerca, etcétera. No es lo mismo cuando tú estás dándole clases a niños, donde tú tienes que mirar cada ejecución que haga, cada movimiento que haga, que ellos no tienen control de su cuerpo, ellos no tienen control de los movimientos, no los conocen bien, no conocen bien los movimientos, puede ser que las ejecuciones no sean correctas. Así que esta relación atleta-entrenador tiene que guardar relación con el nivel de los participantes. Si me preguntan a mí de participantes de iniciación, yo con un solo entrenador no atendería más de 12 muchachos en la práctica. Pero se lo dejo a su propia experiencia, ¿no? Cada persona puede tener su propia experiencia al respecto. Durante el entrenamiento, porque estábamos hablando de los espacios, aquí nosotros ponemos una lámina que es lo ideal, los espacios ideales. Casi nunca nosotros tenemos esos espacios ideales, pero tenemos que irnos acercando a esos espacios ideales. Pero tenemos que tener en cuenta también cómo vamos a emparejar los atletas cuando van a practicar. Tengamos presente que un atleta de una edad no va a tener la misma fuerza de un atleta de otra edad, aunque pesen lo mismo. Que el femenino es diferente al masculino, aunque pesen lo mismo, aunque tengan la misma edad. No es el mismo nivel de fuerza. Tenemos que tener eso presente, porque si se nos olvidan esos detalles, terminamos lesionando a los atletas. Tenemos que tener también presente el desarrollo físico y el desarrollo biológico. Puedes tener un atleta con 13 años, dos atletas con 13 años que tengan el mismo peso corporal, la misma edad biológica, pero no tienen la misma edad física. Hay un atleta que lo supera en fuerza por mucho. Pues entonces, son cosas que tienes que tener presentes. Muchas veces a este atleta que se desarrolló físicamente primero, pues quizás pueda entrenar con un atleta que pesa un poquitico más y que pueda equiparar la fuerza. Todo ese análisis es algo que tienes que hacer tú como entrenador en la práctica para asegurarte que las parejas estén de forma armoniosa. Hay que tener en cuenta esos atletas que puedan tener
enfermedades contagiosas. Está muy de moda el tema del coronavirus, que ha limitado nuestra práctica deportiva, pero nuestro deporte ha sufrido de enfermedades de piel contagiosa desde siempre. Es preferible sacar muchas veces ese atleta que tiene esta enfermedad contagiosa. Es un atleta que es muy importante para nosotros y es el atleta estelar que nosotros tenemos y lo dejamos practicar a sí mismo. Pues no se puede, hay que sacarlo de la práctica porque va a terminar infectándote el grupo. Va a terminar con otros atletas infectándote el grupo. Así que es preferible sacar a este atleta, permitir que se cure, hacer un trabajo individual con él, físico, etcétera, afuera, de forma tal de que no termine contagiando al resto. El clima es otro aspecto a tener en cuenta. El clima, tanto el frío excesivo, aquellos que puedan recordar, no sé si, pero aquellos eventos en Bielorrusia que hacían, que muchas veces no había calefacción en el área, la posibilidad de elección era altísima. No había un atleta que pudiera entrar a su combate con el debido calentamiento. Tenía que tener un cover por encima todo el tiempo y quitárselo solamente para combatir. Salía totalmente frío. Si incómodo es el frío, también el calor excesivo puede traer deshidratación. Así que tengamos en cuenta todos estos aspectos durante el entrenamiento. Si el clima está muy alto, eso a lo mejor te dice que tienes que bajar la carga. Si el clima está muy frío, eso te dice que tienes que aumentar el calentamiento. Tienes que tener todos estos elementos para poder modificar tu entrenamiento en función de bajar el riesgo. Ahora, es lo que le decía, este riesgo es un riesgo que tú aceptas, el riesgo del clima. Ahora tú modificas dentro de la práctica. Si tú aceptas que hay calor y que tenemos que entrenar, pues hay calor, pero tú de esta misma manera tú puedes minimizar este riesgo modificando tu práctica. De igual manera con el frío, tú aceptas que hay frío, tú aceptas que eso es así, aceptas ese riesgo, sin embargo, tratas de minimizarlo aumentando el calentamiento. Y después del entrenamiento, mira, se lo dije en el tema de la comunicación y se lo repito ahora en este tema, que es la consulta con el atleta. Hay que escuchar a los atletas no tienen más informaciones que lo que nosotros imaginamos. Muchas veces nosotros pensamos que no había riesgo, sin embargo, este atleta es el que nos trae a la atención, mira, el matre se separa aquí en el medio. Tú estás dando la práctica, tú estás viendo el entorno completo y no te estás dando cuenta que hay una separación del matre en el medio, donde un atleta puede pisar y jorobarse un tobillo. ¿Ves? El mismo atleta a veces te puede traer a su atención, mira, me sentí inseguro porque había unos trabajando en 4 puntos y unos trabajando de pie. Yo sugiero que cuando estemos así, pues que nos dividamos en 2 grupos o que todo el mundo trabaje en 4 puntos o todo el mundo trabaje de pie, porque esta combinación de unos en 4 puntos y otros de pie no es la primera vez que causa lesiones. Así que toda esta información tenemos que muchas veces extraerla del atleta, de cómo se siente, qué tan seguro se siente en la práctica. El equipo almacenado correctamente, que era un tema que nosotros habíamos ya traído anteriormente. Todo el tiempo compruebe y busca peligros potenciales. Lo que hoy no es un peligro no significa que mañana no lo sea. Lo que hoy tú ves el marco de la puerta correctamente, mañana ese marco se rompió. Y entonces ese marco tiene un tornillo salido, o hablamos del marco que muchas veces tenemos alrededor del matre, tiene un tornillo que se salió y si alguien cae con una rodilla ahí, pues se puede hacer un hueco. Así que hoy todo esté bien no significa que mañana todo esté bien. Así que todo el tiempo, tanto tú como los atletas, tanto los entrenadores como los atletas, tienen que estar buscando peligros potenciales y cómo minimizar ese riesgo. Reflexionar sobre la práctica siempre va a ser uno de los aspectos más importantes
del entrenador. Cuando tú reflexionas sobre la práctica, cuando tú escuchaste los atletas, cuando tú verificaste, cuando tú viste la utilización de los equipos y materiales, cuando tú reflexionas, tú dices, oye, yo estaba, habían unos saltando cuicas, otros tirando unas pelotas y otros haciendo estos ejercicios. Yo creo que estos 3 ejercicios juntos no lo podemos hacer porque hay un potencial riesgo de una lesión ahí. Así que vamos a mirar, vamos a mirarlo todo de forma general, y la reflexión sobre cada práctica es un aspecto importante. Así que con esto nosotros cerramos nuestra exposición del manejo de riesgo, y como en la vez anterior, nos abrimos a contestar todas las preguntas que les surjan y que podamos ayudarlos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pedro. Vamos a empezar por arriba. La primera pregunta de Alfonso Hurtado, no estoy seguro si es una pregunta con respecto al webinar, si hay un máximo número de participantes, o está hablando de la cantidad de atletas en el colchón. Pero si vamos a la cantidad de atletas en el colchón, ¿cuál sería el número ideal? Depende de la situación, pero ¿cuál es tu consejo en ese sentido? Yo había explicado en este aspecto que va a depender del nivel de los participantes. Va a depender del nivel de los participantes. Mientras el atleta sea más principiante, menos personas puede tener. Yo creo que hay varios países han adoptado unas políticas referentes a eso. Mi recomendación en los años míos de experiencia trabajando en etapa de iniciación, creo que 12 atletas principiantes practicando en un madre de 12 por 12 es un número ideal para atletas principiantes, con la debida distancia requerida, y para que tú puedas atender la ejecución de cada atleta. Después, Juan Fernández menciona el número de atletas que trabajan en la colchoneta, pero también acerca de, yo creo que un punto que vos también tocaste, que fue no trabajar atletas que estén en parterre o en posición de suelo junto con gente que esté luchando en la posición de pie. Una buena medida Juanma, Juanma es un atleta, un entrenador muy experimentado. Él sabe cuánto peligro envuelve trabajar ambas posiciones al mismo tiempo. Así que eso sería una medida muy razonable de todo entrenador, no trabajar nunca las 2 posiciones al mismo tiempo. Perfecto. Después, acá hay una pregunta. ¿Realizar un correcto estiramiento y calentamiento ayuda notablemente a la disminución de las lesiones? Esto es un tema que va más allá de decir que sí, ¿no? La respuesta es sí, ¿no? ¿Qué tipo de calentamiento es el que lleva? Pues va a depender del clima, va a depender de la calidad de los participantes. Hay muchos entrenadores, he hablado con varios entrenadores. Juanma conoce al que voy a mencionar, Camilo, pues él argumenta que es un entrenador que no es de lucha, ¿no? Pero pues es un gran entrenador. Él argumenta que no le gusta el tema de los estiramientos, que prefiere ese calentamiento activo de más movimiento, de menos intensidad a más intensidad, y que el estiramiento va ocurriendo con eso específicamente. Hay quien prefiere este estiramiento más pasivo para llevar el músculo a la mayor amplitud. Hay muchas teorías sobre eso, pero a lo que vamos, Juanma, ciertamente el calentamiento, vamos a ponerlo así para no mencionar el estiramiento, el calentamiento es de vital importancia ante la actividad fundamental. Ok, después, después hablan de la cuestión de buscar un equilibrio, ¿no? Entre los atletas, el nivel, el peso, la edad, el género, etcétera. Sí, sin duda. De hecho, desafortunadamente, ¿no? Los países que no tienen unos buenos programas femeninos, les cuesta mucho más desarrollarse cuando tienen que entrenar con varones, por la dificultad que envuelve esta equidad. Para tú lograr un entrenamiento razonable con una nena, con un nene,
es bien complicado, es bien complicado. Yo recuerdo los años en que entrené a Mabel, todo el tiempo tenía que buscar nenes con características diferentes, a veces tenían que tener 12 años, otras veces 13. Entonces esa era la pareja adecuada para ella, que era un peso bajito. Sin embargo, no tenía la edad adecuada para resistir la práctica a la cual estaba planificada para ella, ¿ves? Así que es complicado. Aquellos países que han logrado unos buenos programas femeninos independientemente del programa masculino, pues son países que se desarrollan más, sin dudas, se desarrollan más, porque el femenino es un programa femenino y el masculino es un programa masculino. Esa equidad, hay que concentrarse más en la equidad de la oportunidad para que hayan ambos programas y no en la equidad de poder practicar juntos. Claro. Excelente. Después Alexander Molina nos menciona con respecto a lo que hablaba de las altas temperaturas y la importancia de la hidratación como una disminución de los riesgos, ¿no? Sí, sin duda, Alexander, es un tema bien importante, la hidratación. Por año, los entrenadores de lucha, por lo menos yo recuerdo en mi infancia, ¿no? Que lo que nos decían es que tú sabes, como para prepararnos mejor era entrenar sin agua. No podíamos tomar agua porque no hacía falta tomar agua, porque cuando tú no tomabas agua, tú después te cansabas menos, ¿no? Eso estaba muy lejos de la verdad. El atleta tiene que estar hidratado. Yo creo que en ese sentido, de alguna manera, la lucha modificó el tema de que no se podía tomar agua en las esquinas. O sea que hubo un tiempo que el reglamento te decía que no se podía tomar agua. Uno nunca entendía por qué. Entonces los entrenadores terminaban todo haciendo el truco de la toalla y el agua para que chuparan de la toalla el agua. ¿Sabes? Obligaban a los entrenadores a hidratar a sus atletas de una manera diferente. Yo creo que razonablemente se entendió que sí, que todos los atletas, todos los deportes de combate, todo, boxeo, taekwondo, todo, tú puedes llegar a la esquina y tomar agua. Tienes que hidratarte porque la hidratación permite tener un mejor performance y cuando tú tienes un mejor performance, pues de la misma manera tú puedes trabajar con el mínimo de riesgos que tengan que ver con la deshidratación. Claro. Después habla de, bueno, enfatizar en la higiene, y la higiene como estilo de vida, ¿no? Para disminuir todo lo que tiene que ver con las enfermedades infectocontagiosas de la piel, por sobre todo. Claro, sí, exactamente, ¿no? Por eso hablaba ahorita que tenía que ver con la higiene del colchón, de la limpieza de la instalación, pero tenía que ver también con la higiene de los participantes. Nosotros los entrenadores también tenemos que orientar a nuestros atletas sobre su higiene. Un muchacho que tiene poca higiene, que no viene bañado para la práctica, un muchacho que potencialmente puede tener una infección de piel más fácil que una persona aseada. Pero ¿qué pasa? Que tan solo con que él lo tenga, pues va a perjudicar al resto de los participantes. Así que es la importancia que él entienda que tanto para él como para sus compañeros es importante la higiene como un punto clave. Perfecto. Después hay Matías Morales, hace una consulta. ¿Qué medidas debo tomar en el caso de que el espacio disponible sea medio colchón para 25 atletas? Bueno, si tienes medio colchón para 25 atletas, pues tienes que dividir el colchón por grupo, ¿no? Es de ahí el conocimiento de las formaciones, de conocimiento de cómo distribuimos la clase, ¿no? De los métodos que hablamos ahorita, de forma tal que te permita trabajar con unos adentro y con otros afuera. No puedes trabajar con medio colchón con 25 niños principiantes adentro. Potencialmente está creando una lesión. Y eso es algo que tienes que tener presente. Si no tienes el espacio apropiado, pues no lo tienes. Y no quiere decir que no puedes practicar lucha. Significa que tienes que modificar, Hay una pregunta de Fernando Rodríguez que pregunta acerca del trabajo de la fuerza, si es antes o después de la sesión técnica. Bueno, esto es manejo de riesgo. Tendremos en su momento a lo mejor trabajo, tú sabes, algún trabajo de preparación física, hablemos de preparación física. A grosso modo te puedo decir que la fuerza se hace
cuando el organismo está descansado. Lejos de eso, tenemos que dejarlo más adelante para una futura presentación. Perfecto. ¿Qué se recomienda para controlar el riesgo de niños hiperactivos en el entrenamiento? Atención, se recomienda atención. Por eso es que de acuerdo a la particularidad de tu grupo, así debe ser la atención que tú debes tener a los participantes. Así debe ser. Tienes que, porque hay grupos que requieren más atención que otras. No hay otra cosa que atención, tener una práctica motivada, de forma tal de que ese niño, porque generalmente estos niños hiperactivos se desorganizan cuando se aburren en la actividad. Así que tenemos que hacer nuestra práctica amena, tenemos que hacer nuestra práctica divertida, de forma tal de que el niño todo el tiempo tenga una actividad razonable. Tenemos que entender que esas secciones a niños principiantes de técnicas largas son secciones aburridas. Eso le aburre hasta los que llevan 10 años luchando. ¿Ok? Tenemos que ser capaces de saber que tenemos que ser creativos y el juego forma parte del medio fundamental en estas edades. Medios que juegos que se relacionen con la lucha, juegos que finalmente terminen ayudándolo a adquirir alguna destreza de lucha. Pero esas técnicas prolongadas a los atletas pues terminan aburriéndolos, y esos niños hiperactivos pues se ponen complicados. Claro, acá tenemos una pregunta de Carlos Quintana. Se pregunta si, esto es una pregunta más para mí, Pedro, si existe alguna certificación por parte de la UWB de gimnasios seguros. No, porque la jurisprudencia, por así decirlo, o hasta dónde rigen nuestras responsabilidades y regulaciones, se basan en las competencias, porque la Federación Internacional tiene la potestad legal de todo lo que infiere a la competencia, pero a lo que son gimnasios y centros de entrenamiento en cada país está completamente relacionado a las autoridades locales. Si es que tienen un ministerio de deportes, una secretaría de deportes o algún organismo específico que se dedique a la habilitación de lugares de práctica deportiva, pero no tiene ninguna relación con la Federación Internacional. A ver, seguimos con las preguntas. Aquí hay una sí. Afirmación de nuestro amigo Jorge, sí. y quiero primero decirle que estamos totalmente de acuerdo y concientizar sobre esto es nuestra tarea evangelizadora. Así que Jorge, expande nuestra voz y que todo el mundo tenga en cuenta los riesgos, y que no dejemos pasar esto por alto y que no lo veamos como un tema sencillo y general, sino como algo que tenemos que atender en el día a día. Esta pregunta que veo es de la comunicación, esto de la clase de tema anterior. No, pues sí, ya eso lo hablamos en el tema anterior, que es importante la comunicación en la práctica. Tenemos otra que dice que acerca de la asistencia a las lesiones de fracturas o isloques de articulaciones, se debe evitar las manipulaciones por parte de los Andrés, no sé qué quiere decir los pero me imagino creo que entrenadores. De los entrenadores. Como digo ahorita, zapatero a su zapato. Nosotros no somos ortopedas. Nosotros no tenemos que reducir lesiones. Nosotros solamente nuestra labor es estabilizar el atleta, estabilizarlo, y eso no quiere decir manipular su lesión, sino estabilizarlo, quizás ponerle un cabestrillo, ponerlo en una silla, si no es una lesión cervical, hacerle un vendaje y llevarlo al hospital más cercano. ¿Ok? Tener los seguros al día,
que cubra a la instalación, que cubra la actividad que está ocurriendo ahí, que te cubra a ti como entrenador, que cubra eso. No somos ortopedas, no vamos a reducir lesiones. Perfecto. Dice, en mi país no existe a tener un gran número de niños y solo es un entrenador que está encargado de todas las categorías y en el escenario es pequeño. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Ser creativos, sí, esa es nuestra realidad, esa es nuestra realidad. Y me pasó a mí también, trabajaba en un centro bien pequeño y era yo solo y venían muchos niños y tenía que ser creativo en el proceso. No le estoy diciendo que no vamos a aceptar, tenemos que aceptar los retos y saber qué riesgo podemos aceptar y cuál no. Pero sí, tenemos todas estas dificultades en otros países que muchas veces no tenemos las instalaciones adecuadas, pero tenemos que ser creativos en función de la seguridad. ¿Cómo retira un atleta con una lesión o pequeña molestia del entrenamiento sin afectar su parte emocional? Cuando hay una lesión, la parte emocional en ese momento pasa a un segundo plano. Hay que proteger al atleta. Si tú entiendes que el atleta no está listo para continuar en la práctica, pues te toca conversar con él, aliviarlo, etcétera, pero tiene que retirarse de la práctica por el bien de él como persona. Recuerdo, ¿no? Y voy a hacer un hincapié y voy a traer un par de anécdotas. Yo no sé si Almanza está conectado, pero Almanza fue un atleta excepcional, ¿no? Campeón del mundo, que antes de cuenta tuvo que retirarse por una lesión en el cuello, que no le permitía continuar. Vi otros atletas en su máximo potencial, que tuvieron que dejar por una lesión que les podía provocar quedarse inválido. Y ante una situación y la otra, el atleta, más allá de lo que pueda pensar, más allá de su estado psicológico, tiene que proteger al atleta porque va a ser peor que lo veas en una silla de ruedas. Luis, entrenador de Uruguay, nos pregunta qué espacio debería haber más o menos entre atletas. Como le dije, el espacio va a guardar relación con la técnica que estés practicando. No es el mismo espacio que necesitas para un bombero que necesitas para hacer entradas de tackle. Todo tipo de ejercicio va a necesitar un espacio determinado. Son espacios diferentes, pero los espacios van a tener relación con la ejecución. Si la ejecución te requiere que cuando tú tiras un bombero, esto te coge un diámetro de 1,5 metros, pues 1,5 metros. Si son 2 metros, 2,5 metros, porque va a determinar la ejecución que tú necesites. Y eso es fácil de aplicar. Tú coges un muchacho, lo pones a tirar un bombero y tú más o menos calculas el tramo que hay entre que la persona estaba parada y terminó su ejecución de los pies. Y ese es el espacio que tú necesitas más o menos para distribuir esto. Obviamente, si tú lo que estás haciendo es entrada de tackle, pues lo que ocurra en ese diámetro, pues eso es lo que tú necesitas. Un aspecto importante que exponemos como factor de riesgo de lesión, la marcada diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica, desde el punto de vista de desarrollo físico. Para efectos del trabajo, en pareja lo idóneo es ubicar los atletas de acuerdo con su desarrollo físico, aun cuando existan diferencias de edad y peso. Sí, de acuerdo, pero teniendo en cuenta que si la diferencia es muy amplia de edad, no necesariamente tampoco puede ser bueno. No es lo mismo un niño que sea fuerte con 13 años y un niño con 17, 18 años. Así que ciertamente esto es un factor que lo dijimos en la presentación, en la cual tú tienes que monitorear como entrenador, entrenadora, que es lo más conveniente en ese momento.
Es recomendable que las paredes también estén acolchonadas y los gimnasios de pesas lejos de las colchonetas. Sin duda, esos son la revisión que tú tienes que hacer de tu instalación. Esa revisión que nosotros hablábamos antes, durante y después del entrenamiento, pues significa eso, que muchas veces tienes que saber que la instalación puede tener un riesgo si las paredes están muy cercanas y debes cubrirla con matres apropiados. Pero revisa ese matre constantemente, que eso no va a estar en buenas condiciones toda la vida. ¿Ok? Así que importante con eso. Las enfermedades de la piel se curan yendo a un dermatólogo. El dermatólogo es el que demanda las cremas precisas para el hongo que sea, porque estas enfermedades de piel pueden ser diferentes cosas. Hay herpes, hongos de diferentes tipos, y las medicinas, las cremas, etcétera, son diferentes para cada infección de piel. Así que la recomendación es no improvisar. No somos médicos. Si un niño tiene una infección de la piel, mandémoslo que vaya al dermatólogo. Pedro, solamente para reforzar en esto que acabas de mencionar, hay tipos de streptococos que son muy peligrosos, que inician como un pequeño grano, pero realmente después se puede complicar. Por eso es importante lo que vos mencionás, y no jugar al dermatólogo y dejar realmente a los encargados de esa parte hacerse cargo de todo lo que tenga que ver con las enfermedades de la piel. Seguimos. Esta intervención que hace Juan Torres es interesante. ¿Con qué material se puede utilizar para limpieza de los implementos como colchoneta para evitar algún tipo de contagio? Mira, esto es importante. Y yo tenía planificado decirlo en algún momento y no lo dije. Pero ciertamente es importante que los implementos que utilicemos para limpiar el matre se utilizan exclusivamente para limpiar el matre. Exclusivamente para eso. ¿Sabes? El mapo, la frazada, como se llama en cada país, que utilizamos para el matre, no puede ser la que utilizamos para limpiar el piso, el baño, la oficina. No puede ser la misma. Tiene que ser diferente. Hay productos de limpieza, y sobre todo Estados Unidos tiene unos productos de limpieza muy buenos. Yo llevo muchos años que por quizás no tener los recursos necesarios, lo que sea, pero con agua le echas un poco de alcohol. Agua con un poco de alcohol puede desinfectar perfectamente. También se puede usar con cloro, pero el cloro últimamente ahora está contraindicado con el tema de los olores, etcétera, pero el agua con alcohol, hay otros productos más sofisticados que se venden en Estados Unidos, que no recuerdo sus nombres, pero que son muy buenos y que están en Europa y que están en todas partes del mundo. ¿Ok? Gracias a ti por participar. Gracias a ustedes. Gracias, Walter. Claro, claro que sí. Me pregunta Enrique, saludo. Creo que la resistencia, bueno, acuérdate que esto es un tema que tampoco es este curso, pero te lo voy a tratar de responder rapidito. La resistencia general se divide en dos, ¿no? La general y la general especial. Si se puede desarrollar dentro del matre, sí, se puede desarrollar dentro del matre. Pero no está mal el complemento de fuera del matre tampoco. Porque, por ejemplo, cuando hablas de la resistencia general, si lo haces en el matre, por ejemplo, lo puedes utilizar con tiempos prolongados de lucha, pero de igual manera puedes trabajarlo con carreras prolongadas también. Así que lo puedes trabajar de las dos maneras y estás buscando el mismo objetivo. Okay. Erasmo, un pequeño comentario. Considero que en muchas ocasiones no se hacen planes de prevención de lesiones. Planes de prevención de lesiones en macrociclos de preparación y por tanto se trabaja este tema asistencial y no preventivo. Tremendo, ¿sabes, Erasmo? Eso tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Tenemos que contemplarlo. Rafael,
dependiendo del tipo de fuerza que se vaya a trabajar, en sí se hace antes, después del entrenamiento, por ejemplo, la resistencia o la fuerza. Bueno, como le dije, esta es otra conferencia, no es esa, ¿no? Pero la fuerza se trabaja con el organismo descansado. Así que, y según si vas a trabajar la resistencia, pues puede haber la resistencia, si puedes trabajarla con agotamiento. Así que en su momento, pues ampliaremos sobre ese punto. En nuestros países centroamericanos no siempre se puede conseguir toda la indumentaria, al menos al principio de la práctica de los atletas. Pero, por ejemplo, ¿qué sería menos dañino el uso de zapatillas de baloncesto, una disciplina, o practicar usando solo calcetas, incluso descalzo? El uso de los tenis de baloncesto, por la forma de su goma, por el grip que tiene debajo, es altamente peligroso porque se te traba se te traban el matre, se te joroban los tobillos. Yo no puedo recomendarte que lo hagas descalzo. Yo tengo que recomendarte lo que es correcto. Yo entiendo tu necesidad, pero con mucha probabilidad esos mismos niños, si se apuntan en otros deportes, se compran la indumentaria necesaria. Tenemos que ser exigentes nosotros con nuestro deporte también, y abandonar ese sentimiento de que no podemos lograrlo. La pérdida de peso en grandes cantidades justo antes de una competencia es un tema muy controvertido y discutido. Podríamos decir que es responsabilidad del entrenador, del alumno o de los dos. Sin duda responsabilidad de los dos, pero según la edad del muchacho, va a ser más responsabilidad del entrenador. Porque no es lo mismo la responsabilidad compartida con un atleta con 25 años que la responsabilidad con un atleta que tiene 12 años. Referente a las lesiones, no es mejor que los entrenadores tengan, aunque sea la titulación de primer auxilio, sumamente interesante, claro que sí, y de CPR, ¿me entiende? Que puedan tener esos conocimientos, sería un entrenador mucho más completo. De acuerdo contigo. Importante también preguntarle a los atletas qué tipo de alimentos consumieron antes de hacer el entrenamiento. Muy bien, Pito, sobre todo que tengan el periodo correcto de digestión. Más allá de eso, ¿no? Que puedan entrenar sabiendo que ya pasó la digestión. No solamente es por la angina dermatitis, también se puede adquirir la enfermedad si hay una herida expuesta de algún deportista. ¿Cierto, Víctor? Muy cierto. ¿A qué edad se puede empezar? Había era una consulta acerca del trabajo a la resistencia a la fuerza. ¿Qué edad era recomendable el inicio de? ¿A partir de qué edad se recomienda el trabajo de fuerza con pesas para los jóvenes? No es tema igual de esta conferencia, pero en su momento pues hablaremos de eso. En realidad debemos tratar de mantenernos en el tema para organizarnos, ¿no? Y cuando llegue la conferencia a eso, vamos a tener muchas preguntas que contestar relacionadas a eso. Aquí en Portugal es obligatorio tener nociones de primeros auxilios. Perfecto. Me gustaría que ocurriera en todos los países. Felicidades para Portugal por eso. Manolito, mi hermano Manuel, primero que todo, muchas felicidades por Dios. Pedro Rojas es un voluntario en apoyo de profesores para evitar lesiones. Hay que comenzar a introducir ejercicios propioceptivos después del calentamiento para fortalecer el core y los ligamentos y las articulaciones de una forma muy buena. Hoy en día las prevenciones de lesiones y como medio de rehabilitación, ¿no? Y preparar sobre todo, yo quiero agregarle a este comentario de Manolito que es sumamente acertado, quiero agregarle también los ejercicios especiales. Los ejercicios especiales antes de la sesión principal te van a ayudar también, Manolito, a que tu cuerpo esté más dispuesto a la técnica que tú vas a realizar.
y con esto disminuye las lesiones. Por ejemplo, si vas a practicar suplex, es lógico que dentro de tus ejercicios especiales hayan arqueos, hayan fly de espalda, etcétera, que te va a preparar todo estos músculos que van a intervenir en esta ejecución, te van a preparar para que haya menos posibilidad de lesiones una vez que tengas que cargar un muñeco, que tengas que cargar una persona y hacer la ejecución. Ahí estamos, Pedro. La verdad que muy claro con todos los conceptos. Una vez más te quiero agradecer por tu tiempo que le estás dedicando a ayudarnos en la educación de los entrenadores, y obviamente agradecer a todos los que participaron en este webinar. Y nada, que estemos atentos para el próximo tema que vamos a tratar, que obviamente se lo vamos a hacer llegar a través de todos los medios posibles, por correo electrónico a las federaciones, también por los grupos que tenemos con los directivos de las federaciones a través de WhatsApp y demás. Así que estén atentos y lo dejo al licenciado Pedro Rojas para que haga el cierre, y le agradezco una vez más a todos por su tiempo. Pues muchas gracias, seguimos aquí, nada, dando de lo que podemos para mejorarnos todos. No solo ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, porque me obliga a actualizarme en todos los puntos. Así que de verdad me siento muy, pero muy contento por todos los amigos, entrenadores que se están haciendo presentes y que están siguiendo nuestra charla. Y que después seguimos conectados, porque después nos seguimos. Esto después dura una semana al palo, para arriba y para abajo, hablando del tema. Así que de verdad me siento bien emocionado con esta oportunidad que nos ha dado la UWW a través de su Departamento de Educación y de Desarrollo. Unos funcionarios excelentes y que están haciendo posible estas cosas. Así que de verdad, bien agradecido y un gusto haber estado en la tarde de hoy con ustedes. Muchísimas gracias de nuevo, Pedro, y saludos para todos. Hasta luego, hasta la próxima.